es el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá de Henares, el profesor Carlos García Valdés, que es responsable de la primera ley orgánica que vio la luz después de la Constitución de 1978 y que es la Ley Orgánica General Penitenciaria, que, como digo, vio la luz en el año 1979. Yo vuelvo a darles la bienvenida a este acto. Creo que van a disfrutarlo. Ya el primer acto que tuvimos, creo que tuvimos una gran satisfacción y además una gran sorpresa. Fue un acto bastante entretenido y le dejo la palabra al profesor Terradillos, que es el que va a presentar al entrevistado en estas presencias y que hará una presentación de él mismo. Además, yo creo que si se le deja que sea él el que vaya hablando un poco de su vida, pues mucho mejor. Nada más y muchas gracias por su presencia. Pues muchísimas gracias, señora decana. Yo tengo que darle las gracias a ustedes también por su presencia. Tengo que dar las gracias, luego lo voy a reiterar, al profesor García Valdés por acompañarnos en estas entrevistas que tienen como marco de referencia, como telón de fondo, la Constitución de 1812, con todo lo que ello implica como fenómeno jurídico-político, como fenómeno histórico y con también repercusión directa, como quizá podamos ir viendo, en ámbitos que profesionalmente no son más próximos, como puede ser el derecho penal o como puede ser el sistema o los modelos penitenciarios. Yo tengo que hacer una presentación forzosamente parcial, forzosamente condicionada por el afecto del doctor García Valdés. Carlos García Valdés, licenciado en la Facultad de Derecho de la Complutense, compartiendo aulas y supongo que avatares con algún compañero que nos honra con su presencia, como es el doctor García Ruiz. Se doctora también en la Universidad Complutense en el año 74 y posteriormente ejerce como letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid durante prácticamente una decena de años, 11 años quizá, menos. Exactamente, en mis notas serían unos 8. A partir de ahí yo creo que se inicia una vinculación, o se refuerza una vinculación que ya no la había de abandonar en toda su carrera con la universidad. Luego pasamos al tema universitario, recalcar como hitos también en su largo currículum, porque tienen muy directa relación con lo que luego sería su aportación específica universitaria, que fue director general de instituciones penitenciarias del año 78, año 79. Ubiquen ustedes la historia, coloquen las fechas en su contexto. Estamos hablando de ser director general de instituciones penitenciarias en tiempos convulsos, supongo que muy ricos, pero enormemente complejos, incluso con esas facetas de violencia que han caracterizado ciertas épocas de la historia reciente española. Posteriormente, el director general del Centro de Estudios Judiciales, en aquel edificio que estaba próximo a la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, coordinó el anteproyecto de Ley Orgánica de Código Penal en el 92, como saben ustedes, dio origen al Código Penal del 95, con el que, después de sucesivos recortes, sucesivas reformas, sucesivos parches, ya no hay quien lo conozca, pero es el que está más o menos vigente en sus líneas estructurales. Decía que volvería a la faceta universitaria. A mí me parece que el profesor García Valdés siempre ha sido un ejemplo de dedicación universitaria. Yo lo conocí como abogado, lo conocí como profesor universitario. Cuando yo llegué a la Complutense, él ya estaba allí, ya había acumulado experiencia docente. Ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares, director del Departamento de Fundamentos del Derecho y de Derecho Penal en la misma universidad. Y yo creo que como dato fundamental de su aportación académica hay que citar a sus numerosos discípulos. Ha dirigido las tesis de Abelina Alonso de Escamilla, Abel Teller, Enrique Sandelcado, Gemma Martínez, Francisco Zaragoza, del que hablábamos anoche. Es decir, ha formado a lo más granado del penitenciarismo español. Si el penitenciarismo español ha alcanzado un nivel científico encomiable, en gran medida se debe a la labor formativa del doctor García Valdés.
Claro, como consecuencia de esa experiencia práctica, implicada, personal, comprometida, como consecuencia de su especialización y de su preparación universitaria, sus publicaciones fundamentales, creo yo, van en esta línea. 1975, régimen penitenciario de España, la introducción a la penología de 1982, la teoría de la pena en el 81, en el 87, estudios de derecho penitenciario en el 82, la ideología correccional de la reforma penitenciaria en España en el 19, en el año 2006. Es decir, estoy citando solo una muestra de su producción literaria en la universidad, pero una muestra que pone de relieve que todos los que han aprendido algo de derecho penitenciario en la Universidad Española ha sido de la mano de los textos del doctor García Valdés. Segunda faceta que quisiera resaltar, el compromiso personal con los valores democráticos. Esto debería ser una tautología, porque un profesor de Derecho que no tenga compromiso con lo que el derecho significa, en realidad no es un profesor de Derecho, es un paniaguado, es un infiltrado. Pero el profesor García Valdés ha acreditado este compromiso con multitud de actividades que tienen relación con su ejercicio profesional como abogado, también en la universidad, también como autor de páginas que son referencia en la discusión actual, moderna, sobre la pena de muerte, por ejemplo. Ese No la pena de muerte del 75 o La pena de muerte 6 respuestas, que creo que compartía esa autoría con algún compañero, como podía ser mi maestro, el doctor Barbero Santos. La pena capital, estado actual de la cuestión, un libro editado por Amnistía Internacional. Tercera faceta, el estudio pormenorizado de la parte especial. Nada más y nada menos que ha pasado por sus manos el tratado de Quintano Ripollés, aquel penalista culto, profesor directo. Bueno, la parte especial constituye la referencia que sigue siendo básica y esa es la parte especial a la que el doctor García Valdés puso al día, de modo que también en esa faceta su trabajo es remarcable, pero tiene trabajos que demuestran no solo un conocimiento amplísimo de la parte especial, sino ese compromiso con la realidad que decíamos antes. Política penal de las drogas, terrorismo, derecho penal y deporte, que le interesará sumamente a alguno de nuestros compañeros de sala. Otra faceta, la faceta de profesor culto, de persona cultivada, la que se refleja en sus obras que van en torno a la ópera. Castigos, delitos y bel canto, oigo óperas y voces de tenor. Me parece que son dos obras primorosas, incluso de presentación, no solo de contenido, sino de presentación editorial, que realmente no deben faltar en la biblioteca, no solo de quien quiera conocer al doctor García Valdés, sino de quien quiera conocer lo que significa, lo que ha significado y lo que significa incluso hoy el mundo operístico. En cualquier caso, para concluir, su nombre va relacionado indeleblemente a la Ley Orgánica General Penitenciaria. La Ley Orgánica General Penitenciaria salió de sus manos, pasó por el Parlamento español, fue la primera ley orgánica aprobada en el periodo constitucional, lo cual me parece que tiene un significado simbólico muy importante. Es que allá por el año 78 la cuestión penitenciaria preocupaba, pero preocupaba no solo como gueto, como problema, sino como reto al que había que hacer frente. Yo añoro aquellos tiempos en que se podía hablar en términos no exclusivamente excluyentes, o valga la redundancia, de la cuestión penitenciaria y que efectivamente dieron lugar a una ley que, por ejemplo, como es de conocimiento común, no solo se aprobó por unanimidad, sino por aclamación. Suscitar ese consenso en el año 78-79 en las Cortes Españolas, vean ustedes que tiene un mérito incuestionable y sobre todo refleja que se trabajó bien. Se trabajó bien en diseñar un programa penitenciario que se plasma en la ley, un modelo penitenciario moderno, garantista, eficiente, preocupado por los derechos del recluso, preocupado por los derechos del funcionario, preocupado por la posibilidad real de trabajo científico del funcionario, preocupado en definitiva por hacer lo que al sistema penitenciario asigna como objetivo fundamental la Constitución y me atrevería a decir el sentido común, es decir, la reinserción, que por otra parte queda plasmada como objetivo también en el artículo 1 de esa Ley Orgánica General Penitenciaria.
Es decir, queridos amigos, que tenemos una página de la historia grande de la España constitucional. Tenemos al fautor de un instrumento de racionalización de eso que es tan difícil racionalizar, que es el sistema represivo, para transformarlo, digo, en instrumento acorde con los logros, con los objetivos que a la penitenciaría asigna la Constitución. No puedo decir más para mostrar mi satisfacción, que espero que sea también la de todos ustedes. Agradezco de nuevo al profesor García Valdés que nos visite. Agradezco que esté a nuestra disposición para que, relajadamente, como ha dicho la señora decana, podamos dedicar un rato a meditar en conjunto, participativamente, sobre lo que significó la Constitución, sobre lo que significó específicamente también en el ámbito penal y penitenciario. Yo voy a pasar a iniciar la entrevista, pero me gustaría colocarle al doctor García Valdés y colocarle a alguno de ustedes, otros quizá conozcan, en el terreno malo del debate, en el terreno del debate en que se nos está colocando de maneras, creo yo, unilaterales, y la unilateralidad no es la mejor virtud universitaria, no es el mejor posicionamiento universitario. Les leo literalmente unas frases de una columna que ha aparecido en el primer diario de los que se leen en esta ciudad el día 21. La Constitución de 1812 modeló una España al gusto de una minoría con ideas francesas ya anticuadas y quiso imponerla a toda la nación. No parece que el que quisiera imponer fuera Fernando VII el deseado, sino la Constitución del 12. Una vez derogada por no representar la voluntad nacional, el sectario y traidor general Riego, con dinero de la masonería, la impulsó durante breve tiempo por la fuerza de una sublevación militar, principio del golpismo y los fusilamientos, de las revueltas y guerras civiles, del anticlericalismo y los nacionalismos de metro cuadrado. Bueno, una visión, a mí me parece francamente unilateral. Otra visión que no está tan plasmada en letra escrita, pero que yo soy testigo porque soy muy aficionado a escuchar la radio, es la siguiente. En las cuñas que desde las instancias oficiales que han promocionado en torno al día 19 de agosto la celebración del Bicentenario, una de ellas leía el artículo 366 y decía: en todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y cantar. Y se comentaba como glosa de las excelencias de la educación pública. En 1812, que los poderes públicos se obliguen a establecer escuelas de primeras letras en las que se enseñara a los niños a leer, escribir y contar, vean ustedes que es todo un logro. Todo un logro del modelo liberal de la Constitución. Se omitía que este artículo 366 añade y el catecismo de la religión católica, en coherencia con el artículo 12, que configura un modelo constitucional rígidamente confesional, rígidamente excluyente y, en ese sentido, muy poco liberal. Sería el modelo contrario al anterior. Enfatizar lo que de liberal o de frontispicio liberal se quiere vender de la Constitución y ocultar otra serie de limitaciones que evidentemente tenía y debe seguir teniendo en la consideración actual. A partir de ahí, una vez ubicados en estas formas, entiendo, unilaterales de concebir la realidad, mi primera pregunta al profesor García Valdés, es decir, a Carlos, iría por la significación general de la Constitución, o cómo ve él qué significó en términos globales o en términos más cercanos a nuestras disciplinas. Sí. Bien, yo antes de contestar, saludarles a todos, buenos días, y agradecer a la decana del que haya abierto este acto y, desde luego, como es lógico, a don Juan Terradillos Basoco, catedrático de esta facultad, de la Universidad de Cádiz, Facultad de Derecho de Jerez, por la amabilísima presentación. Cuando se habla de uno
en esos términos que ha hecho Juan, solamente medido por el cariño y por la amistad de tantos años, uno siempre tiene la tentación de volverse para ver de quién están hablando y esa persona se acerca por el estrado, porque uno no se reconoce en los elogios ni en los halagos. No me he vuelto, es decir, sé que hablaba de mí y que solamente el cariño puede realmente justificar sus cariñosísimas palabras y su invitación. Les diré algo, añadiendo una nota al currículum. Yo no viajo casi nunca. Si lo he hecho esta vez, ha sido no tanto por conmemorar la Constitución del 12, que lo he hecho por escrito en otro ámbito, sino por la presencia excepcional de Juan Terradillos, lo cual les indica la valía que para mí tiene y el respeto que le profeso. ¿Qué es la Constitución del 12? Me pregunta para empezar este coloquio, en el que luego creo que ustedes tienen posibilidad lógica de intervenir. He escuchado lo que no conocía, los dos mensajes o las dos cuñas que ha leído Juan Terradillos. No, yo he estudiado la Constitución del 12 no desde la óptica del constitucionalista, que los hay en la casa y presentes en la conferencia, sino desde la óptica de la primera aportación respecto a lo que luego será el primer Código Penal, como ustedes saben, estudiantes de Derecho, el del Código del 22, de 1822, y la primera legislación penitenciaria. Es decir, lo que es el origen de la reforma del 19. El 19 a mí me parece un siglo fundamental en la historia penal y penitenciaria española. Incluso un tema muy lejano, bueno, y en la procesal, aunque la ley de enjuiciamiento, como ustedes saben, es lejana, es del 82, es un poco más posterior. Pero es que incluso algo que no se ha tocado y que yo he estudiado un poco es la legislación que podríamos llamar de seguridad ciudadana o de orden público. La legislación de orden público procede también de la imagen de la Constitución del 12. Las primeras leyes de la policía, de lo que hoy sería la Policía Nacional, están rondando el año 27, lo cual indica que aquellas primeras fuerzas de policía, la Guardia Civil es del 44, como ustedes saben, la fundación del general Ahumada, del duque de Ahumada, es del 44, pero la policía, lo que se llamaba entonces el cuerpo de vigilancia, es del 27. Con lo cual, fíjense ustedes, del 12, de ahí la importancia, de la Constitución del 12 surge un primer Código Penal, el del 22, posiblemente, claro, es un segundo, el del 48, una legislación penitenciaria, la ordenanza de presidios del Reino del 34, fíjense la diferencia de años, nada, y la legislación de orden público del 27, lo cual les indica claramente, desde un punto de vista histórico y penal, en mi opinión, la trascendencia de la Constitución del 12, sin perjuicio de algunos de los detalles que tal vez iremos analizando. Esta mutación que se produce en el sistema penal lato sensu, penal procesal, policial, penitenciario, no sé si puede responder a lo que en el discurso preliminar de Argüelles se reivindicaba como la necesidad de una revolución. Es decir, era un cambio tan absoluto sobre lo que existía, sobre ese viejo amasijo de la novísima, el fuero, incluso las partidas. Es decir, ¿cómo o cuánto o hasta cuánto cambian los tiempos como para hablar de una nueva época o en definitiva, la Constitución y el modelo que se desarrolla en materia penal y penitenciaria es continuación de aportaciones que ya estaban ahí latentes? Vamos a ver. Si yo he hablado del 12 en adelante, hemos hablado de la Constitución, penitenciario, el 34, orden público, también hay que hablar, que es lo que acabas de introducir, hacia atrás. Efectivamente, el Pacheco en los comentarios del 48, es decir, del gran Código Penal del 48, Groizar, los comentarios del 48 y Groizar, Pacheco son del 70. Lo que dice es que España se regía, no se olvide que el propio Código del 22, del que luego hablaremos, tuvo como el Guadiana, fue suprimido, incluso algún autor llegó a dudar
lo demostró Casabó al contrario, que había entrado en vigor, pero algún autor, fundamentalmente del área de historia del derecho, había llegado a dudar, Alonso, por ejemplo, había llegado a dudar que entrara en vigor. José Ramón Casabó, desaparecido, compañero, catedrático de Valencia, demostró que había entrado en vigor, pero tuvo, lógicamente, por la reacción absolutista, igual que tuvo la Constitución del 12, fue como el Guadiana, apareció, desapareció, hasta el Código, lógicamente, del 48. Pero que recogía criterios anteriores. Por ejemplo, recogía la idea del humanitarismo penal desde Beccaria, 1764, de Berri, su opúsculo en italiano, lógicamente, contra la tortura, que fíjense ustedes, en Europa, en su tierra, en Lombardía, no se puede publicar cuando lo escribe, sino que tiene que publicar muchos años después, en 1810, contra la tortura. Beccaria no se atreve a publicar en 1764 su obra, como muchos saben, de los delitos y las penas, sino que tiene que publicarla en el anonimato, será después cuando ponga su nombre, Cesare Bonnesana, marqués de Beccaria, y en España se traduce 10 años después. Esa traducción de Beccaria es fundamental. Estamos hablando de 1774. Ya estamos de la imprenta Ibarra, de las Casas. Estamos ya ganando, digamos, fondo para la Constitución del 12 y para el primer Código. La lucha contra el tormento, por ejemplo, eso es previo a la Constitución del 12. Es previo. ¿Qué puede ser también? La idea de la proporcionalidad de las penas. Y, sobre todo, en España ha aparecido don Manuel de Lardizábal. Lardizábal, que se le ha llamado el Beccaria español, es una persona que escribe un proyecto de Código Penal que, fíjense ustedes, todavía en 1916 tiene una nueva edición en España y ha habido ya 3 códigos penales del 19 que han estado vigentes, el del 22, el del 48 y el del 70, y todavía en 1916 se publica o se imprime o se reimprime el proyecto de Código Penal de Lardizábal. Es decir, hay una tradición española previa, como la habrá después. Y esa tradición española previa es fundamentalmente la toma del iluminismo, humanitarismo penal italiano, Beccaria, y el propio español, Manuel de Lardizábal. Estamos hablando de 50 años antes. A partir de ahí, la Constitución del 12, con la Revolución Francesa, sin duda, como ya se abordará, tiene el camino hecho. Y a partir del 12, los primeros códigos penales y las primeras legislaciones penitenciarias. A mí, Carlos, la figura, la vida de Manuel de Lardizábal y Uribe me parece que es toda una metáfora de sus tiempos. Es decir, es un señor políticamente complejo. Termina, bueno, y empieza colaborando con el rey absolutista, el deseado que echó abajo la Constitución. Enraiza el sistema penal en fundamentos teológicos en muchas ocasiones. No logra superar la distinción delito-pecado, aunque yo creo que se aproxima bastante a Beccaria. Y en este sentido, decía, me parece un poco metáfora de la época. Incorpora tradición senequista, humanista, cristiana, como tú has dicho, se opone a determinadas cosas nuevas, acepta otras. La verdad es que su obra y la de Marcos Gutiérrez tienen un contenido garantista que se podría afirmar muy satisfactoriamente en la época, aunque, reitero, tuvieran sus contradicciones. Y sobre todo me parece que Lardizábal introduce o ejemplifica el gozne en torno al que gira el modelo. Un derecho penal que estaba basado fundamentalmente en ideas de castigo, de expiación, y un derecho penal que había incorporado ya en las instituciones penitenciarias de la época, de la época previa a 1812, quiero decir, un utilitarismo que se plasma en la utilización de la mano de obra, tanto en galeras, presidios, etcétera, con los cimientos que no inventa él, desde luego, son de enraizamiento largo en la historia, con los cimientos del pensamiento correccional. Que yo creo que es lo que se plasma también mucho en la Constitución, cuando expresamente nos dice, no recuerdo el artículo, pero cuando dice que las prisiones
fundamentalmente tenderán a no perjudicar o a no molestar, perdónenme que no recuerde la frase exacta, pero la tengo tomada y por tanto se la voy a leer. No la tengo. Las prisiones no podrán incomodar al preso. En definitiva, viene a decirnos, bueno, no utilicemos el mal por el mal, sino vamos a introducir un criterio de racionalidad. Vamos a no hacer sufrir más de lo necesario porque, y esto sé que lo tiene muy claro Lardizábal, pero el propio Argüelles en el discurso preliminar, porque lo que interesa es recuperar. Y es lo que no están haciendo las instituciones del momento. Y justo yo creo que ahí el pensamiento correccionalista se lanza. Es verdad. Fíjense ustedes lo que les ha dicho en cuanto al calificativo de contradictorio que ha dicho el profesor Terradillos. Lardizábal, que les he comentado que es el autor del primer proyecto de Código Penal, tiene realmente algo, además de lo que les ha comentado, que puede ser criticable, pero es la época, la confusión delito-pecado, etcétera. Sin embargo, la idea de la casa correccional, de las casas de corrección, es de Lardizábal. La idea, y con lo cual está inclinando la balanza al encierro y no a la pena de muerte, lo cual en aquella época era importante. Pero también es importante algo. Lardizábal firma la Constitución de Bayona, de Napoleón. Y al firmar la Constitución de Bayona significa que es rechazado, no es seguido en la Constitución del 12, en la española. No se le reputa de afrancesado, pero casi. El reconocimiento de Lardizábal viene mucho tiempo después. En aquel momento se le rechaza. A Calatrava no le gusta, es lógico, porque ha sido una persona que ha firmado la Constitución de Bayona, de Napoleón, cuando los reyes están en Bayona, tanto Carlos IV, como ustedes saben, cuanto Fernando VII, y entregan el poder, el reinado, al hermano, a José I. Bien, Lardizábal, pues, es verdad que es contradictorio, pero también es verdad, repito, que sus ideas, al margen de ese momento histórico concreto, lo acabo de decir, hasta el 16 tienen valor en España, reeditándose su proyecto de Código Penal. Algo aportaría, sin duda, en mi opinión. Sí, y ahí, claro, esta trayectoria política de Lardizábal, que efectivamente hace que sea, creo que fue deportado en las Cortes de Cádiz, hace que efectivamente en la época su pensamiento no sea tan influyente. Sin embargo, Calatrava, que supongo que es el principal redactor de ese Código Penal de 1822, que efectivamente tuvo vigencia discutible, pero probada, poca, pero es que en una época convulsa, ciertamente con los 100.000 hijos de San Luis a un lado, con el deseado por otro, con la falta de organización del Estado moderno, que prácticamente no había nacido, realmente pretender que un código tuviera una vigencia absoluta, porque además partíamos de una vieja tradición de dispersión normativa, es decir, es la Constitución la que dice que habrá un solo código civil, penal y mercantil para toda la monarquía. Es decir, estamos empezando a construir y, por tanto, no debe llamar la atención tanto que la aplicación del código fuera parcial y fuera irregular. Y, sin embargo, es un código que se aprueba, se aplica, y yo creo que empieza a tener importancia. ¿No? Te pediría una valoración global del Código del 22. ¿Qué significó? Bueno, significó el inicio del movimiento codificador, pero aportó más cosas. Vamos a ver. Fíjense ustedes, en los tres códigos del 19, 22, 48 y 70, se podía decir que el Código del 22 es un código único en la tradición legislativa española. Es decir, el Código del 48 es el esquema de nuestro Código Penal vigente. El Código del 48, lo dijo lo de la Serna Montalbán, lo dice mi maestro, el profesor Gimbernat, lo dicen todos. La estructura del Código vigente, con la Reforma 5-2010, la estructura del Código vigente del 95, es el Código del 48, no el del 22. ¿Por qué? El 22 es un código extensísimo, 800 y pico artículos, si mal no recuerdo, que incorporaba materia procesal. Piénsese que la ley de enjuiciamiento es del 82, lo acabo de decir. Este código es del 22, 60 años antes. Que incorporaba materia de indulto,
porque la ley de indultos es del 70 y el Código es del 22. Es decir, incorpora una serie de materias que no son estrictamente penal, pero aparecen en el Código del 22. Y luego tiene un casuismo exacerbado. Los artículos son muy amplios y cuenta detalles que casi serían, para los estudiantes les diría, casos prácticos. Tiene méritos para mí incuestionables. Por ejemplo, la definición que prácticamente se mantiene todavía, quitando el perfeccionamiento de dolo o culpa que ustedes conocen, pero la definición de delito viene del Código Penal del 22. Eso que todavía muchos juristas vigentes, los alemanes concretamente, dicen, nosotros no tenemos en nuestro código una definición de delito como ustedes tienen. Es verdad, de nuestro artículo 10, hoy vigente, es el artículo 1 del Código del 22. Hay una plasmación. Son delitos, las acciones, omisiones, eso es el artículo 1. Pero, por ejemplo, no tiene circunstancias modificativas de la responsabilidad, no tiene un catálogo, de lo que a partir del 48 es un catálogo, agravantes, atenuantes, eximentes. ¿Qué hace el Código del 22? Introduce alguna de las que luego serán circunstancias en la propia estructura del delito. Por ejemplo, habla del delito de homicidio y, sin embargo, dentro del delito de homicidio dice que no será castigable si concurre legítima defensa. Pero vean dónde va la legítima defensa. Al tipo, no va a la parte general, porque no existía una parte general como tal discriminatoria. De hecho, no había libros, era título preliminar, parte primera, el Código no habla de libro, el 48 ya habla de libro, título preliminar, que es todo esto, por ejemplo, la tentativa la empieza a definir, la participación criminal, burdamente, no hay cooperador necesario, solo cómplice, pero la describe, no hay circunstancias, lo acabo de decir, y luego parte primera, delitos contra la sociedad, extensísima, que sería lo que hoy llamaríamos, a partir del 48, delitos contra la sociedad y delitos contra el Estado. Y luego delitos contra los particulares, lo que hoy llamaríamos delito contra las personas, mucho más reducida, 800 y pico artículos. Pero que sin todas las bases no ofrece la menor duda. Ahora, el perfeccionamiento viene del Código del 48. Es evidente que el Código del 22 es un código casuístico, que es un código que realmente no sería un código del antiguo régimen, más de antiguo régimen. Tiene, por ejemplo, que luego se mantiene también en otros códigos, pero aquí es el primer momento en que se refleja, tiene una representación de las penas extraordinaria, muy de Bentham. O sea, la representación de la pena de muerte es con todo detalle en el Código del 22. Eso también pasa después al Código del 48 y el Código del 70. Pero con todo detalle. Te dice cómo va a ser el reo conducido en carreta, te dice cómo será con un capuchón negro, te dice cómo le acompañará, porque eso es una pena nueva que se suprime en el 70, una pena que es la pena de acompañar al reo para que vea cómo se ejecuta la pena de muerte en él. Es una pena antigua, del antiguo régimen, de intimidación general. Usted le condena a muerte, pero este señor que ha sido su cooperador va a ver cómo a usted se le aplica la pena de muerte. Le tiene que acompañar encapuchado, en carreta distinta, conducida por el verdugo. Esa representación no es española, esa representación es benciana, eso es Jeremías Bentham. Y eso se plasma perfectamente en el Código del 22, que pasa luego al 48 menos, y luego al 70. Desaparece en la Ley Pulido de 1900, la pena de muerte se ejecutará en el interior de las prisiones. Dice Pulido en 1900, diputado, por eso se llama Ley Pulido. Y en el establecimiento penitenciario se izará una bandera negra, porque ha habido una ejecución. Pero hasta 1900 la pena de muerte es pública y, como ven ustedes, llena de fanfarria, de fasto. Eso es propio de Bentham y eso pasa al Código del 22. Por ejemplo, ¿valioso? Sí, ya lo he dicho, en qué puntos me parece meritorio el Código del 22. Y sobre todo, es como el primer amor, el que no se olvida. Por eso los penalistas lo recuerdan permanentemente, al haber sido el primer Código Penal español, el del 22, aunque el del 48 es muy superior técnicamente. Claro, pero el del 22
A mi modo de ver, esa metáfora del primer amor me parece magnífica, porque, claro, es que ahí está el principio de legalidad, y ahí está el concepto de autoría, y ahí está las acciones libres en causa. Es decir, supone un avance con todas las limitaciones, porque efectivamente Calatrava no era Pacheco, no era la misma talla de intelectual jurista. Y luego, por otra parte, es que el código, claro, está vinculado al levantamiento de riesgo, está fuertemente supeditado incluso al pie de lettre a la Constitución, y por tanto en determinados aspectos, como puede ser temas de protección de la religión del Estado, pues naturalmente es un código, digamos, bárbaro. No olviden ustedes que conspirar para imponer una religión distinta a la católica apostólica romana estaba considerado como delito de traición y castigado con pena de muerte. Criticado por Toreno, que decía que, bueno, ¿para qué pena de muerte en estos casos? Que no se imaginaba que un español estuviera tan demente como para pretender una religión distinta. O sea, que vean ustedes esta identificación de una determinada opción religiosa con el modelo constitucional como se plasma en el Código Penal del 22. Sobre la pena de muerte y todo su carácter simbólico, simplemente adelantarles a ustedes que dentro de los actos del Bicentenario, allá por el mes de octubre, podremos asistir a una representación teatralizada de una pequeña historia que tiene que ver con cómo se ejecuta la pena de muerte, cómo se prepara, cómo se dicta, y efectivamente enfatizando todos estos elementos simbólicos que tienen mucho que ver con la perspectiva preventivo general utilitarista de Bentham. Pero a mí me interesa más la otra faceta, Carlos, la faceta preventivo especial que se incorpora a la moderna pena de prisión que se diseña. Es decir, ahí se contempla, por ejemplo, la reducción de la pena por el arrepentimiento. Tengo alguna nota más. El trabajo penitenciario, separación con respecto a los demás reclusos de los condenados a reclusión perpetua, autorización para cumplir en el propio domicilio la pena de arresto. Es decir, me parece que el pensamiento preventivista, correccionalista, entra ahí de lleno en la pena de muerte. También en otros pasos previos, como la supresión del tormento, la tortura, esa reducción drástica de la pena capital. Y, en definitiva, me parece que por ahí se abre el paso a lo que luego sería la ordenanza general que tú mencionabas de los presidios del reino del 34, ¿no? Sí, es verdad. Efectivamente, vamos a ver. Lo hemos hablado también antes. La tradición penalista española, si por tradición es el 16, por ejemplo, Alfonso de Castro, ya hablaban de que la pena debería tener dos enunciados. En el momento de imponerse, prevención general, lo que hoy llamaríamos prevención general negativa, aterrorizar, y en el momento de aplicarse al concreto condenado, la corrección del mismo. Ya estaba en Alfonso de Castro, de Potestate Legis Penalis, 1555. Y ahí, el original está en Salamanca, de donde enseñó y donde ahí murió. Y efectivamente, luego Liszt, el gran Liszt, recoge esas mismas ideas en su tratado y en su aportación sobre la naturaleza del derecho penal. Y eso pasa al Código del 22. Bueno, Liszt no, es posterior, pero sí la idea de Alfonso de Castro. Y efectivamente, se ha comentado el tema penitenciario. El tema penitenciario aporta la rebaja de condenas. La rebaja de condenas, algún gran maestro, don José Antón Oneca, desaparecido hace mucho, fue catedrático de Salamanca, catedrático de Madrid, autor del Manual de Parte General del 49, donde aprendimos muchos. Don José Antón Oneca decía que era un antecedente de la redención de penas por el trabajo. Redención de penas por el trabajo, que es una, como saben ustedes, modelo típicamente de la posguerra, que se introduce en el Código Penal del 44, el Código Penal de posfranquista, que dura prácticamente hasta el 95 con reformas. Y ahí se hablaba de reducción de penas, buen comportamiento, etc. Y eso pasa directamente más generoso a la ordenanza de presidios. La ordenanza de presidios del reino contemplaba incluso el tiempo, 90 días por año. La ordenanza de presidios
no fijaba lo que luego sería la redención de penas, 2 por 1, no tenía sentido, pero hablaba de que el buen comportamiento, participar en actos culturales, etcétera, 90 días al año. Nunca existió en España la cadena perpetua como tal, aunque así sí se denominaba en los códigos, cadena perpetua y cadena temporal. Pero automáticamente había un momento, porque el 303 de la ordenanza de presidios no impedía que se aplicara también a los condenados a perpetua, como decía, con lo cual esas personas salían antes del cumplimiento completo. Nadie moría en prisión en cadena perpetua. Ni hacía, ni moría, ni muere. Es decir, nunca hubo como tal, en cuanto a su aplicación efectiva, cadena perpetua. Y además el Código del 48 inmediatamente limita, pues la regla de la acumulación jurídica, el del triplo de la mayor. Esa regla es del 48. Es la regla que sigue vigente en el Código del 95. Con lo cual, eso es prevención especial, como ustedes ven. No se le deja morir en prisión, sino que se le da el beneficio de poder salir antes. Código del 22, Ordenanza de Presidios del 34. Bueno, aprovechando la intervención del doctor García Valdés, he visto que algunos de ustedes están tomando notas. Tomen notas. Por ejemplo, para saber que en 1555 ya se hablaba de fines de la pena ligados a las sucesivas fases de la vida de la pena, que es que muchos se creen que es un invento de Roxin, del siglo XX. No, hay que leer historia, porque hay que saber que las soluciones que nos vienen no caen del cielo, sino que son fruto de una trabajosa labor terrestre, más limitada. Bueno, alguna cae del cielo, pero solucionan poco. Volvemos entonces a la idea del correccionalismo. Sí. Tengo aquí una nota, tengo un montón de notas que las he tomado todas de la obra de Carlos García Valdés, porque naturalmente es donde uno se tiene que nutrir. Esta Real Pragmática me remonto muy, muy lejos, de Carlos I, 1539, a la que Salillas, que es un personaje al que tú admiras muchísimo. Muchísimo. Salillas la calificaba, decía, segunda forma de esclavitud jurídica, habla de la pena de galeras. Segunda forma de esclavitud jurídica con solo la diferencia de llamar al delincuente forzado en vez de esclavo. Pero claro, la pena de galeras me parece que llega hasta 1800 prácticamente, 1803, 4. Este es el panorama que se encuentran los hombres ilustrados, este es el panorama que se encuentra el constituyente, este es el panorama que se encuentra los hombres que hacen el Código Penal de 1822, pero sobre todo es el panorama que se encuentra el ya mencionado Montesinos y sobre todo que se encuentra un personaje muy vinculado a la historia de Cádiz, que es Abadía, que en 1804 está ya en los presidios de Cádiz. Es el padre de la ordenanza de presidios, lo que pasa que no sé el nombre exacto, y es el que preside la comisión que luego redacta la ordenanza general de los presidios del reino de 1834. Aquí sí que me parece que se produce un giro copernicano y así que me parece que surge, si se me permitiera la expresión que ruego no se interprete en sentido casposo, surge una forma muy española de entender la institución penitenciaria. Quizá tiene orígenes anteriores, como decíamos, pero se plasma ahí no solo de una forma muy española, sino muy admirada internacionalmente, ya en la época, ¿no? Muy bien. Sí, bueno, son muchas cosas. Vamos a ver. Efectivamente, don Juan Terradillos ha empezado por una pena. Miren ustedes, Rafael Salillas, voy a decirles una frase del gran Rafael Salillas. Salillas fue un criminólogo, creador de la Escuela de Criminología en Madrid, la primera, 1903, director de la Modelo de Madrid, de la prisión Modelo, autor, está en la comisión del traslado de los presidios africanos a la península, cuando nuestros presidiarios españoles en los presidios de África, en 1906 se produce lo que él llama en un libro magnífico la traslación de los presidios africanos. El Tratado de Alhucemas ha hecho que se reparta África entre Francia y España y no está bien visto tener presos
en cinco prisiones africanas. Se ordena el gobierno esdato, se ordena el traslado de los presidiarios españoles del presidio mayor Ceuta y los presidios menores, Vélez de la Gomera, Chafarinas, Melilla, Alucemas, se ordena que vengan a España y se distribuyen entre el Dueso, la propuesta del gran Rafael Salillas, Ocaña, la propuesta de otro gran penitenciarista español, Fernando Cadalso. Pero Salillas tiene un libro antes de esto, cuando empezaba a ser alguien. Yo he dicho alguna vez, cuando todavía no era Rafael Salillas, en 1888 escribe un libro fundamental, La vida penal en España. Y la vida penal en España habla de que el preso español ha sido remero, bombero y minero. ¿Qué significa esa frase única de Salillas? Remero, porque ha servido a remo y sin sueldo en los barcos del rey, que es el inicio de la pragmática de Carlos V, es decir, galeote. Galeote en el Mediterráneo, porque en el Atlántico no puede haber galeras, por lo bravío del mar, dice la pragmática. Las galeras, el galeote español rema en el Mediterráneo. Lepanto está hecho de los remeros presos españoles, los que manda Juan de Austria, los que manda Andrea Doria. En cambio, en el Atlántico no puede haber remeros, no puede haber galeotes. ¿Por qué de remero a bombero? Porque el siguiente paso es las bombas de achique de los arsenales de marina, San Fernando. Allí el preso se empeña en las tareas más difíciles, que es limpiar los barcos, el baldeo de los barcos, la reparación de los barcos y la limpieza del arsenal. Y lo más duro, las bombas de agua que sacan continuamente el agua de los barcos, que son de madera. Bombero, dice Salillas. ¿Por qué minero? Porque el siguiente paso es extraer las minas de mercurio de Almadén, Ciudad Real. Por eso dice el gran Salillas, incluso fíjense ustedes, Salillas tiene un libro que se llama La cárcel real de esclavos, Almadén, lo cual indica todo. No hace falta, evidentemente, investigar más. La cárcel real de esclavos. Bien, eso es Salillas, con perspectiva, en 888. Pero el correccionalismo, claro que influye en el código, no tanto del 22 como en los posteriores. El correccionalismo en España tiene un personaje fundamental que es, aparte de los penitenciaristas, doña Concepción Arenal, por ejemplo, que ustedes habrán oído hablar, que es un penalista que es Dorado Montero. Don Pedro Dorado Montero, catedrático de Salamanca. Yo les recomiendo, porque lo tendrán, como es lógico, en la biblioteca, que lean en el tomo 1 de Jiménez de Asúa, que estudiamos todos cuando éramos jóvenes, Juan. Más o menos ahora. Sí, bueno, ya. Les recomiendo que lean las páginas de Luis Jiménez de Asúa, maestro de penalistas, exiliado cuando la Guerra Civil, presidente de la Comisión Constitucional del 31, de la Constitución Republicana, y catedrático de la Central, es decir, de la Única de Madrid, de lo que hoy sería la Complutense. Hay unas páginas que dedica a los penalistas españoles. Las páginas que dedica a Dorado Montero son excepcionales. Él habla del drama solitario de una vida sabia, y eso es el calificativo que Asúa da a Dorado Montero. Dorado es un correccionalista. Dorado es una persona que entiende que la pena tiene que ser correccional, no venganza. Y Dorado lo está explicando en su Salamanca, en el que no tiene discípulos. Asúa, con cierta mala idea, dice, tuvo un alumno, Cuello Calón, pero no fue su discípulo, porque no le siguió nunca. Por eso decía Jiménez de Asúa que Cuello, al catedrático de Madrid, que estudiamos sus libros también en mi primera época, tenía completa la asignatura, general y especial. El gran Asúa decía nunca, sí alumno, pero nunca discípulo, porque no le siguió. Si van a Salamanca algún día, o ustedes son de allí, no hace falta decírselo, en las escuelas todavía está el aula de Dorado Montero. Entrando la primera a la izquierda, pone el aula de Dorado, de madera, de banco, muy cortita y en penumbra. No tiene luz prácticamente. Allí paseaba el estrado, nunca se sentaba, era cojo y manco de un accidente de circulación de un carro. Ahí explicaba Dorado un derecho penal que él pensaba
que era mejor. Y ese era un derecho correccional. Fíjense ustedes su último libro. Bueno, el último libro no, el último libro es póstumo, Naturaleza del Derecho Penal. Derecho protector de los criminales. Fíjense ustedes, tal vez 1915, tal vez, no recuerdo bien, 15 o 16. Fíjense ustedes la tesis ya de Dorado, en el 16. Ese correccionalismo está imbuido en la historia penal y penitenciaria española. Con pocos seguidores, es cierto, tal vez Luis Silvera, tal vez, pero estaba indicando claramente cómo el pensamiento correccional preventivo especial se iba imponiendo. Yo estaba recordando ahora físicamente el aula Dorado Montero. Está justo al lado de otro aula de un personaje insigne, nada más y nada menos que Fray Luis de León. Es decir, cuando hablamos de don Pedro Dorado Montero estamos hablando de esa corriente tan específicamente española. Les leo una frase y también se la leo para recordársela al profesor García Valdés, aunque supongo que para él no es necesario, de Lardizábal. La enmienda del delincuente es un objeto tan importante que jamás debe perderle de vista al legislador. La experiencia nos enseña que la mayor parte de los que son condenados a presidios y arsenales vuelven con más vicios que fueron. Y tal vez, si se les hubiera impuesto otra pena, hubiera ganado la sociedad otros tantos ciudadanos útiles y provechosos. Esto prueba la indispensable necesidad que hay de establecer casas de corrección. Es decir, el correccionalismo no solo como idea, sino que es que va de la mano de personajes que ya han salido fundamentalmente, bueno, se ha citado Cadalso, pero yo creo que Abadía y Montesinos son los fundamentales. Repito, no se quedan con la idea, sino que se pasa a la creación de una serie de establecimientos que, como decía antes, son valorados por expertos extranjeros muy positivamente, pero valorados con cosas o por criterios tan obvios como que alcanzaban una cifra de éxitos relativamente positiva, es decir, que reducían efectivamente la reincidencia. Y a partir de ahí, estos investigadores extranjeros se permiten alabar el sistema penitenciario español por datos empíricos, que justamente es lo que no hay ahora. No he visto un solo debate en nuestro Parlamento que afecte a la cuestión penal o penitenciaria en que se hagan números, en que lo que conoce la criminología se aporte al debate. Me da la impresión de que el pensamiento ilustrado, en alguna de sus facetas, dejó cierto pragmatismo que es lo que llevó a que efectivamente este impulso correccional se plasmara en formación de personal específico, en establecimientos, en la colaboración de esas pías asociaciones de mujeres y de varones que ejercían su labor de ONGs del siglo XIX y del siglo XVIII finales en los establecimientos penitenciarios, colaborando con mejor intención que método científico, pero al fin y al cabo intentando colaborar justamente en la corrección, lo cual significaba consciencia de algo básico. La corrección, que es indispensable y que es el objetivo elemental o fundamental, no se puede conseguir solo desde dentro. Con valores carcelarios tiene que conseguirse también con cierta permeabilidad hacia el exterior. Muy matizadamente, creo que soy muy optimista al exponerlo así, pero ahí está el germen, creo, ¿no? Bien, has hablado, y yo no, lo hago ahora, de Abadía, muy ligado a Cádiz, y de Montesinos. Montesinos es el inicio, el resumen, es el creador del sistema progresivo español. Ahora verán brevísimamente lo que es. Y Abadía es el creador, redactor de la Ordenanza de Presidios del 34, que es un monumento jurídico excepcional, 300 y pico artículos, y del Reglamento de Presidios Industriales del 807, de 1807. Pero fíjense ustedes, no la paradoja, pero les puede sorprender, aunque vean enseguida que no. Los responsables de las prisiones que hoy llamaríamos civiles son siempre militares, y militares de altísima graduación. Es decir, la idea del comandante del presidio es una idea real, es un comandante del presidio, es decir, es un militar. Los presidios son todos dependientes primero de Marina y luego de Guerra. De Marina porque los arsenales son de Marina,
lo hemos dicho, y de guerra porque la jurisdicción, por África, la jurisdicción de presidios la tiene guerra, de marina a guerra, con lo cual los cargos son siempre militares. Abadía llegó a ser teniente general del ejército. Todos son carreras gloriosas, dignas, sobre todo por la guerra de la independencia. Montesinos entra de comandante pagador del presidio, termina de coronel y honorífico brigadier, es decir, lo que hoy sería general de brigada. Y manda el presidio de Valencia. Abadía, el presidio industrial, correccional industrial de Cádiz. Y es inspirador del reglamento de presidios industriales peninsulares, decía la ordenanza del 7. Y la idea correccional está incluso en el nombre del presidio, reglamento de presidio correccional. Fíjense ustedes. ¿Qué hace Montesinos cuando le dan un grupo de presos en Valencia? Las torres del Cuarte siguen existiendo en Valencia, en la entrada. Allí era la prisión de Valencia, la prisión, digamos, hoy provincial, la prisión de Valencia. Luego se traslada al convento de San Agustín. Y allí, en plena guerra de la independencia, entiende que a los presos hay que darles una esperanza. Y que no solamente es el cumplimiento estricto de la condena, con ventajas de la ordenanza del 34, Montesinos estábamos hablando del 40 y algo, que es cuando tiene auge Valencia, sino que se da cuenta que no basta con dar más beneficios, con dar más comunicaciones, con dar mejores raciones de comida, era lo que había, sino que el preso tiene que salir a trabajar al exterior. No está en el Código Penal, Montesinos lo hace en contra del Código Penal, había una laguna, nadie habla de trabajos en el exterior, incluso el Código del 22 lo prohíbe, el Código del 48 es posterior a Montesinos. Montesinos, estoy hablando del 42-44. Con un vacío legal, él saca a sus internos con un soldado de vigilancia, solo, a trabajar al exterior, en plena guerra de la independencia, e incluso les deja coger las armas contra el invasor napoleónico. La cogen, van al combate y vuelven a la prisión. Solo uno vuelve, pero como decía Montesinos, porque murió en combate. Y él crea lo que él llama sistema progresivo de cumplimiento de condena. Sistema progresivo que ha estado vigente hasta la Ley General Penitenciaria, del año 79, como ha recordado el don Juan de Rodillos. ¿Qué es el sistema progresivo? Que los internos van progresando de grado. Por eso todavía hasta la Ley del 79 hablaba de sistema progresivo. Y la Ley del 79, la vigente, dice sistema de individualización científica, pero de ahí el homenaje separado en grados y el recuerdo a nuestro mejor penitenciarismo. Pero el sistema progresivo era tajante. Tantos años de condena en primer grado, cumplidos esos años con buena conducta, en segundo. En tercero, que era ya el cuarto, trabajos en el exterior. Y de ahí no había condena condicional en el 80, en el 44, la condena condicional viene en el 14, 1914, pero había esa idea de progresar, de salir. Eso es Montesinos, y esa es la importancia. Pero fíjense ustedes, personal exclusivamente militar. El militar entiende perfectamente al preso español en aquella etapa, tal vez porque entiende al soldado español. Claro, pero el régimen es durísimo. Disciplina, militarismo puro y duro, toques de diana, toque de retreta. Una anécdota. Yo cuando fui a visitar Ocaña, en mi época, años 79-80, la primera vez que fui a ver a Ocaña, había gente castigada, aislada de los motines de Carabanchel. Cuando yo entro en el patio de la vieja prisión de Ocaña, hoy ya no está en funcionamiento, hay un cornetín que toca el toque de atención. Y yo le dije al director, no podrían cambiarlo por un timbre, porque era una reminiscencia estrictamente militar. Dijo, tirirí, que era el toque de atención de lo que hemos hecho la mili. El toque de atención porque entraba el director general. Dije al director, un buen hombre, cámbialo por un timbre, si es que hay que tocar algo. Pero había todavía retretas, dianas, era militar. Todavía el funcionario civil, desde 1881 es cuando se crea la ley de funcionarios, no, empleados de establecimientos penitenciarios, penales se decía, pero hasta 1881 mando militar.
A partir de 1881, las prisiones dependen de los ministerios civiles, pero el mando sigue siendo militar. Fíjese usted, hasta el reglamento de 1913. Esto es Abadía, eso es Montesinos, eso es Arlo, eso es Morla, todos militares. Puig i Lucal, el director de la Ciudadela de Barcelona, antecedente de la Modelo, todos ilustres militares. Fíjense ustedes, las prisiones son competencia de la autoridad militar. Luego pasarán a Fomento, luego a Gobernación y luego a Gracia y Justicia en 1887. Esa es la historia penitenciaria. Pero la idea correccional no se pierde ni con los militares ni con los civiles, al menos en mis investigaciones. Yo no he detectado, quitando la rigidez y la dureza de un régimen, lógicamente, castrense, fíjense ustedes en África, pero yo no he detectado una paralización o una supresión o un retroceso del sistema correccional, bien porque manden militares, bien porque manden civiles. Estoy hablando de la época en que estoy comentándoles, mediados, finales del XIX, lógicamente. Bueno, yo creo que vamos a ir concluyendo. Yo haría una pregunta que en parte o en la parte sustancial ya está contestada. Es decir, has puesto de relieve como el sistema progresivo... ¿Se ha apagado? Decía que voy a hacer una pregunta que en parte está contestada, quizá ya para concluir. El sistema progresivo está incorporado a la legislación vigente, se incorporó a la Ley Orgánica General Penitenciaria del 79, dándole contenido científico, actualizándolo, pero en definitiva partiendo de la idea de que con el preso se puede trabajar y se pueden obtener éxitos, como principio general. La pregunta entonces de síntesis es, además de este aspecto que me parece básico, ¿qué otras herencias, si es que las hay, de 1834 y en definitiva de este periodo ideológico, político, constitucional que estamos comentando, pasaron a la ley del 79 y siguen estando vigentes? Sí, muy bien. Tampoco quiero cansarles, como es lógico, y si es la última intervención, pues encantado. Vamos a ver, miren ustedes, yo en el 79, yo estaba en Salamanca de profesor adjunto, interino, cuando recibí la llamada en diciembre, antes de las Navidades, 78, 79, no, 77, 78, para incorporarme a los trabajos de hacer la Ley General Penitenciaria. Don Juan ha recordado cómo mi tesis doctoral del año 75, leída en el 74, fue el régimen penitenciario de España. Es decir, yo había escrito en el 74 otro libro en Cuadernos para el Diálogo sobre las prisiones. Es decir, tenía un interés, una vocación, igual que la pena de muerte. Y allí me llamó Landelino Lavilla, ministro de Justicia a la sazón, para incorporarme a los trabajos de la Ley General Penitenciaria. Lo que no pude suponer es que 3 meses después iba a ser el director general por el asesinato del que luego fue mi predecesor. Y empezamos con la Ley General Penitenciaria. Muy pocas personas. Ahora mucha gente se atribuye haber estado en esa comisión. No es cierto. Esa comisión estuvimos 4 personas y es verdad que en las enmiendas colaboraron algunos, pero en la redacción de la ley, de puño y letra, mucha de quien les habla y otra de algunos grandes y queridos amigos. Por ejemplo, Jesús Alarcón redactó la parte de tratamiento como no podía ser de otra manera. ¿Qué incorporamos? Lo acaba de decir el profesor Tardillos. El sistema progresivo clásico fue un homenaje, pero un homenaje en el artículo 72 de la Ley General Penitenciaria. Yo contemplé un homenaje a las 2 grandes figuras señeras del penitenciarismo español, a Salillas y a Cadalso. Salillas porque en el decreto suyo, el de 1901, habla de individualización o de tratamiento científico. A Salillas, que ha creado criminología, escuela de criminología, no quería tanto el sistema progresivo de Cadalso, el que hemos hablado de Montesinos, pero el sistema progresivo era la herencia del mejor penitenciarismo español. Pero ¿en qué había degenerado, por decirlo de alguna manera? El sistema progresivo de Cadalso, director de Valladolid, director de la Modelo, inspector general de prisiones, la referencia de los penitenciaristas españoles que yo conocí, más que Salillas, había creado un sistema penitenciario rígido,
de tal manera que había prisiones de primer grado, prisiones de segundo grado y prisiones de tercer grado. Primero. Segunda rigidez, los años de condena, irreversibles. Si un interno tenía 20 años, los 5 primeros en primer grado. A partir de ahí en segundo y luego ya veremos en tercero. Cambiando de establecimiento penitenciario, porque un interno de segundo grado no podía estar en un establecimiento de primer grado. Primer grado era el Viejo Puerto, que yo conocí. Primer grado era Córdoba. Primer grado era Ocaña, que le acabo de mencionar. Segundo grado, Teruel, Alicante. Y el preso pasaba. Si va a Alicante es que ya ha pasado a segundo grado. Si va a Liria, Valencia, es que ya está en tercer grado. Esa rigidez no me gustaba, ni a los penitenciaristas modernos. Y el recuerdo a Salillas sí, el tratamiento que acaba de decir don Juan Terradillos. Por eso 72 dice periodo de individualización científica separado en grados. Y una aportación más. Directamente se puede acceder al tercer grado, al régimen abierto, sin pasar por los anteriores. Ese es un logro de la ley penitenciaria. ¿Qué otro logro o qué hemos reflejado además? Lo ha dicho también don Juan. El artículo 1 y el artículo 25. La reinserción social, la reinserción como objetivo de la pena privativa de libertad. Es una copia del 25.2. A mí el Anderino Lavilla me encargó redactar el 25.2 de la Constitución, igual que el 15, el de la supresión de la pena de muerte. Le di 4 borradores. Uno de ellos es el 25.2, que hoy rige. Y el 25.2 está literalmente, porque estábamos entonces trabajando en proyecto de Constitución y proyecto de Ley General Penitenciaria. Y el 25.2 es, mejor dicho, el 1 y el 59 de la Ley Penitenciaria es plasmación del 25.2. Las penas privativas de libertad tenderán primordialmente a la reinserción y rehabilitación social del condenado. ¿Qué más, Juan? Pues algunos derechos, por ejemplo, los beneficios penitenciarios. Es historia, es pura historia española, lo he dicho ya. El trabajo remunerado, pura historia española. Jamás, incluso en los momentos peores, quitando el comentario de Salillas, donde no se les pagaba, cuando, por ejemplo, los presidios de obras públicas, el interno cobra. El presidio de obras públicas, que es un presidio a partir del año 49, cobra. Eso es tradición española, por ejemplo. Entre otras muchas cosas, para no cansarles ni para no cansarte a ti. Vamos a abrir un turno de palabra para que podamos todos lucrarnos de la posibilidad de tener aquí al doctor García Valdés. Aprovechen esta posibilidad porque, como han visto ustedes, se trata de una persona excepcional, de saberes también excepcionales. Yo les garantizo que todos los penalistas jóvenes que están en esa primera y segunda fila de bancos están a su disposición para explicar todo lo que puedan de derecho penitenciario. Pero bueno, ya que tenemos a la interpretación auténtica, la voz genuina, etcétera, vamos a lucrarnos de también la presencia del doctor García Valdés. Si quieren ustedes utilizar el turno. Sí, pues sí, pero fuerce usted la voz o venga aquí o... Sí, encantado. Bueno, mire usted, yo en principio creo que es un eufemismo. La idea de una cadena perpetua revisable es exactamente lo que tenemos ahora. Es decir, tenemos 30 años, como ustedes saben, en la acumulación jurídica, en supuestos excepcionales, terrorismo, 40 años. De cumplimiento, dice la ley, efectivo. Es verdad que a partir de ahí se pueden descontar algunos beneficios, ¿no? Pero yo no soy partidario de la idea de que en el Código Penal aparezca, además lo he dicho en la interpretación histórica,
es que incluso cuando se llamaba cadena perpetua, jamás fue cadena perpetua. Jamás. Otro tema es que efectivamente haya delitos terribles que parezcan a la sociedad que están poco castigados o que el delincuente sale antes o sale en un tiempo que no debería. Pero yo también le digo algo importante, sobre todo si ustedes, la mayoría, son estudiantes de Derecho. Miren ustedes, los derechos humanos no se someten a referéndum ni a debate. Es un logro adquirido por la sociedad. Usted no puede preguntar en un momento de emotivismo, de atentado terrorista gravísimo, a la policía o a los guardias civiles si quieren pena de muerte. Ustedes no pueden preguntar a los joyeros que son atracados violentamente si quieren subir las penas a los ladrones de joyerías. Y ustedes nos pueden preguntar a los taxistas que les atracan y han matado a uno de ellos si quieren inmediatamente pena perpetua revisable. El derecho penal al menos, con mucha más serenidad, con mucha más tranquilidad. Y yo creo que el Estado, el Gobierno, correspondientes gobiernos, han ido dando respuesta aumentando las penas, porque yo creo que efectivamente hay un aumento de penas muy importante en el Código Penal. Por ejemplo, hemos hablado por encima de la redención de penas por el trabajo. La redención de penas por el trabajo se suprime en 1995. Y entonces sí podía hablarse de un cierto desequilibrio. Como usted sabe, al ser letrado o al haber estudiado, antes se decía 20 años de condena, redención de penas por el trabajo, 2 por 1. 2 de condena, 1 de libertad, 2 por 1. Más condicional, libertad condicional, la mitad. A los 10 estoy fuera. Eso era verdad. Pero era verdad con unas penas muy altas. Por ejemplo, homicidio, de 12 años y un día a 20 años. A los 10 salía. A los 13. Un escándalo. Pena de ahora del homicidio, como ustedes saben, muchos, de 10 a 15 años. Pero no hay redención de penas. Solo 3/4 partes en su caso con la condicional. Hay cumplimiento. Y no les digo nada con 40 o con 30. Fíjense ustedes la doctrina Parot, me van a perdonar. Doctrina Parot, que la hablo porque no es solo para terroristas, se está aplicando a los llamados delincuentes comunes, en una extensión que ha hecho el Supremo sin empacho. ¿Qué era la doctrina Parot? Henri Parot, que fue detenido aquí, me parece, en la carretera de Cádiz o en Huelva, cuando Henri Parot fue detenido, uno de los más grandes asesinos de sangre hasta aquí, lo que es Henri Parot. Todavía no han entrado en vigor los 40 años, 30, me da igual. Antes de la doctrina Parot, y eso sí podía llamar a escándalo, tenía 1000 y pico años de condena, sumando todas las penas. Acumulación matemática que no se aplica en España, ni en Italia, ni en Alemania. Aquí se aplica una ficción jurídica, la acumulación jurídica, sin superar 30, 20, 40. Aquí ya se aplica, en aquel momento, 30, de cumplimiento efectivo. Los 1000 años se convierten en 30, ¿verdad? Como en todos los países. Fíjense, el noruego, que ha matado a los chicos de la isla, están hablando de 15 años. Cada cual tiene la acumulación jurídica que corresponde. Bien. Cuando hay beneficios penitenciarios, exclusivamente porque jamás le aplicaron la redención de penas con razón, a Parot le aplicaron la libertad condicional, se le aplican de los 30, con lo cual sale antes. ¿Qué es el caso? ¿Qué es la sentencia Parot? Dice, no. Se le aplica de la totalidad de las penas impuestas. No es lo mismo 3/4 partes de 30 que de 1000. ¿Qué significa? Que los 30 los cumple íntegros. Ese es el tema Parot. No se descuentan de 30, que saldría a los 24, a los 22, por eso iba a salir, sino de 1000, con el límite de 30, y ahora diríamos con el límite de 40. Por ejemplo, este etarra que permanentemente golpea en la pecera, que insulta al tribunal, uno de los grandes asesinos que está sistemáticamente condenado, por ejemplo, el de Miguel Ángel Blanco, del cuartel de Zaragoza, no sale nunca, porque cuando salga tendrá que descontar necesariamente 40 años. Cherokee no va a salir, porque con Parot sí saldría, antes de Parot, puesto que de 40, a partir de ahí los beneficios, 29, 30, pero ahora es a partir de los 1000 y pico, nunca.
¿Es cadena perpetua? No, es aplicación estricta de la ley. Ahora, la idea de una cadena perpetua revisable ya la tenemos, puesto que la doctrina Parot se está aplicando a los comunes y no veo necesidad alguna. Lo que pasa es que en delitos de una única víctima no rige el principio de acumulación, sino, como usted bien sabe, estrictamente el tipo penal que indica. Claro, esto es la acumulación. Eso es lo que decía el gran Ferri, el delincuente al por mayor. Da igual que mate a 7 que a 100. Es verdad. Es verdad porque hay un límite jurídico. No tenemos acumulación matemática. 1000, 200. Tenemos jurídico. ¿Cuál? 20, 30. Alemania tiene 20, Francia tiene 15, nosotros tenemos 30, ahora 40. Somos más duros que cualquier otro código penal, en mi opinión, europeo. Hemos tenido, ya no, más presos que nadie en proporción en Europa, 71.000. Ahora hemos bajado 20.000 internos por los extranjeros, por la expulsión de extranjeros. 71.000 era no poderlo soportar las prisiones españolas. No poderlo. Cuando estaba de secretaria general doña Mercedes Gallizo, me lo comentaba cada vez que me llamaba con harta frecuencia. No poder sostenerlos. 20.000 menos se nota, para la propia comodidad del interno, en las prisiones polivalentes, modulares, que a partir de la Ley General Penitenciaria se construyen. ¿Le ha satisfecho? Encantado. Bien, ¿hay alguna otra intervención? María. Me parece que la Universidad de Cádiz ha hecho una apuesta fuerte, ¿no?, con este tipo de encuentros en esta Facultad de Derecho y simplemente quería, además de agradecerle su presencia como penalista, como gaditano, su presencia en esta sala, quería plantearle que no sé si ese derecho penal penitenciario que nace en la Constitución del 12, que luego tiene un respeto claramente, como usted ha dicho, en el Código Penal del 22, la primera ordenanza general de presidio del Reino del 34, no sé si al día de hoy, con las distintas modificaciones que va sufriendo nuestro ordenamiento penal penitenciario, como por ejemplo la incorporación de periodos de seguridad a partir del año 2003 en el Código Penal, la incorporación en el año 2003 también de una nueva forma acelerada de acceder a la libertad condicional, dentro de la cual te pueden reducir hasta 90 días por año, ¿verdad? Por realización de actividades culturales, que antiguamente no era más que la realización de penas por el trabajo. No sé si incluso la modificación última del Código Penal español, a través de la cual Ley Orgánica 5/2010 se ha incorporado la libertad vigilada para, en principio, condenados por delitos de terrorismo y delitos cometidos en delitos contra la libertad sexual, pero ya existe un informe del Consejo General del Poder Judicial que solicita que se amplíe esa libertad vigilada a otros colectivos de penados, ¿no?, en particular a los condenados por violencia de género, en los que la recuperación de la libertad no suele ser un momento precisamente pacífico. No sé si todo esto no supone más que una vuelta al originario derecho penitenciario, a ese pausar en el tiempo, a esa necesidad de tener cumplidas tantas partes de la condena para ir avanzando de grado. Ahora, con los nuevos establecimientos penitenciarios, evidentemente no tendrían que ir de Valencia o Alicante, sino que irían cambiando de módulo dentro del propio establecimiento penitenciario, pero no sé si estamos avanzando o retrocediendo al día de hoy, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesora Cale, catedrática de Cádiz, y encantado también de saludarla y de estar y que esté aquí ella en este acto, acompañándonos. Es verdad, lo que ha planteado ha sido lo que algunos penalistas, un discípulo mío, han hablado de retroceso a partir de algunas leyes del 2003.
Por ejemplo, el periodo de seguridad. El periodo de seguridad significa, a los que no lo recuerden, que no se dará el régimen abierto en determinados delitos hasta el 50% de extinguida la duración de la pena. Es decir, una persona de 10 años no puede optar al tercer grado hasta cumplidos los 5. El artículo 72 de la ley penitenciaria que yo les he comentado dice que podrá acceder directamente al tercer grado. Establece, por ejemplo, algo duro: no podrá acceder a beneficios penitenciarios, tercer grado, libertad condicional, si no tiene extintas las responsabilidades civiles, es decir, si no ha pagado a las víctimas, etc. Bueno, eso es la ley, pero yo aquí vuelvo a retomar el penitenciarismo tradicional. Prisiones no lo interpreta así. Prisiones hace una interpretación generosa de las restricciones que ha impuesto el Código Penal, y me consta. Por ejemplo, yo he tenido, no clientes, porque no ejerzo hace ya demasiados años, pero personas por las que he podido interesarme, donde jamás les han aplicado el periodo de seguridad y han accedido al tercer grado sin tener el 50% de la pena cumplida, excepto terroristas, por los que jamás voy a interesarme en el sentido de beneficios. Esto es evidente. Por ejemplo, es gente que no tiene dinero, algunos, otros sí, y deberían de, evidentemente, ir por ellos. Y es gente que no tiene dinero, con lo cual no puede jamás extinguir las responsabilidades civiles. ¿Qué dice Prisiones para acceder al tercer grado y aceptan los jueces de vigilancia? Mérito de ellos, porque si no la condicional lo tienen que dar los jueces de vigilancia. El tercer grado lo da solo Prisiones. Dice, tiene tendencia a cumplir la indemnización civil. En vez de ha cumplido, tendencia a cumplir. Esos informes son de una generosidad extraordinaria para que se salten el requisito, como ustedes ven, para que si tiene buena conducta, buen comportamiento y son internos en el fondo ya sin peligrosidad ninguna, puedan salir. De haber cumplido y satisfecho a tender a satisfacer hay un mundo. Y, de hecho, les dejan pagar a plazos cantidades que pueden ser limitadas para lo suyo. 100 euros al mes, 120 al mes. Pagando los primeros meses, dicen que está cumpliendo las responsabilidades civiles. Es decir, Prisiones va más allá de la propia letra del Código Penal, como lo fue en el 34. Va más allá. No digo que se haga siempre así. Yo hablo del centro directivo, que es quien aplica, en el fondo, las reducciones y los jueces de vigilancia. ¿Que se ha producido un cierto endurecimiento? Puede ser, pero el endurecimiento ha venido por la vía de terrorismo, que nos ha hecho no ya un daño social gravísimo, sino un daño legislativo. Hemos ido legislando cada vez pensando más en el terrorismo, espero que a partir de hace ya unos meses no. Hemos ido legislando a golpe de atentado terrorista, eso es cierto, o, como bien se ha señalado, a golpe de atentado de género, Bueno, es verdad. Y la libertad vigilada, que todavía no he visto aplicar a nadie, tal vez porque los hechos no son todavía posteriores a la Ley 5/2010, es posterior, como ustedes saben, y tiene que ponerse en la sentencia. Después de tantos años de cumplimiento, tantos años posteriores, hasta un máximo de 10 de libertad vigilada. Obligatorio, en su caso, podrá imponer, mejor dicho, potestativo, para los tribunales, de hecho no figura como una medida de seguridad para terroristas y tal vez se quiere extender o se extiende a violencia de género, pornografía infantil, etc. No me parece muy mal del todo. Muy mal del todo si realmente hay vigilancia, hay medios y es efectiva. No me parece mal desde un punto de vista de prevención, no me parece mal. Pero no la he visto aplicada, No la he visto, de momento, no la he visto aplicada. Vale. Muy bien. Pues, ¿les parece a ustedes? Si quiere, reiteramos el agradecimiento. Ya estoy mayor. Y nada, despedimos al profesor García Valdés con un aplauso y con el deseo de volver a verte.